Buenas tardes nuevamente en un nuevo video y hoy estamos con un especialista en la parte de obras públicas y bueno, vamos a presentarlo, el ingeniero Galván. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y acá tenemos al periodista estrella, que nos va a comenzar el interrogatorio. La idea con Gustavo, que en varias oportunidades hemos estado en la radio con él, es lo que nos pasa en Necochea, que Necochea como distrito, no como ciudad solamente, que pasan los años y volvemos a tener los mismos inconvenientes, salvo a excepciones contadas. ¿Qué es lo que vos ves desde lo profesional, porque sos ingeniero, trabajás en lo privado, tuviste una trayectoria en la gestión pública que después no se repitió de la misma forma? Por ahí es mi criterio ese. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la ciudad? ¿Y cuáles serían los primeros pasos que habría que hacer a ver en pos de ir solucionando aquello que quedó siempre pendiente? Bueno, es larga la pregunta, Marcelo. No, sí, bueno, pero es para la introducción, para sí, saber. yo creo que hay algo que se observa como fenómeno nosotros los ciudadanos a nivel nacional, que hemos podido conocer a través de la televisión o de los medios, gestiones que han pasado en Nación, como la de Perón, la de Alfonsín, que tenían una planificación y sabían a dónde iban. Hoy uno ve los candidatos que hay a presidente y la gente misma en el café dice, no se ve nada, no se ve a nadie. Lo que está diciendo es que no se ve una propuesta, se ve agravio de uno al otro, que vos sos negro, que vos sos rojo, que vos esto, que te voy a aniquilar, pero no se ve una sustancia. Claro. ¿A dónde ¿Y en el va? orden local? Y eso pasa también en el orden local. Por eso quería ir de lo nacional a lo local. Es como que se ha vulgarizado lo que es la política y la gente que entra no se prepara y lo que es peor, no presenta un programa de gobierno con la excusa de decir a nadie le interesa. No, hay un grupo de gente quizás que está desinteresada, pero hay gente que le interesa saber de qué se trata. Y entonces llegan al gobierno municipal o al gobierno que sea, sin saber qué van a hacer. Y ahí empiezan a pensar qué vamos a hacer. Y tenemos que pasar un año de improvisaciones que nos atrasa un montón. Y luego, como tampoco se ha hecho un análisis profundo y hay que resolver la coyuntura del día a día y el expediente que vino y el vecino que se enojó, tampoco hay tiempo de planificar. Bueno, los gobiernos no son deslucidos, son malos, diría yo, entre comillas. Creo que falta una planificación de ciudad. ¿Desde el Estado o en conjunto con los privados? Yo creo que acá falta la iniciativa del Estado y de los candidatos. Uno a veces escucha a los candidatos y repiten el modelo de lo que hablábamos recién de que se está viendo arriba, de no saber a dónde van. Y el modelo de chicana, la chicana fácil, y tratar de destruir al otro con insultos, con agravios, que no es, digamos, la generalidad de las personas, de los ciudadanos. No. Nosotros tenemos una actitud constructiva, más allá de lo que pensemos, de colaborar entre nosotros, de tratar de sacar las cosas hacia adelante, y vemos que los políticos están entre comillas, la fácil. No prepararse, no estudiar, no preparar programas. Yo he tenido la experiencia, cuando estudiaba en La Plata, de conocer a Taraborelli por dentro, en su gestión. Trabajé con Aloisi y acompañé a Guarracino en la campaña. Eran personas que primero se preparaban y después preparaban un programa. Ese programa lo discutía una comisión y después que lo analizaba esa comisión, se lo presentaban al candidato, el candidato decía, esto me gusta, esto no. Vayan a ver, no sé, el faro de Escalada para ver qué hacemos con el faro de acá. Viajen a Córdoba a ver los focos y veamos si podemos aplicar acá ese concepto de parque urbano. Había una planificación. Entonces después salía el político, sea Guarracino, sea Aloisi, quien sea, y decía, yo voy a hacer esto. A uno le podía gustar o no, pero sabía qué es lo que acompañaba. Había un plan. Había un plan. No hay plan.
estando en la gestión, hay algo que es muy importante, que es la planificación. La planificación que tiene que hacer el Estado municipal, y ahí es muy interesante que le dé también escucha a los privados, a los colegios, a la gente que está en asociaciones, a clubes, para saber qué intereses hay, qué proyectos puede tener la comunidad. Tiene proyectos muy interesantes, aunque no esté metida ahí adentro del Palacio Municipal. La escucha muy atenta, con eso se hace una planificación. Pero cuando uno hace una planificación, la pasa por el consejo, también, vamos a decir todo, queda encorsetado a eso que propuso. Y para los políticos es más fácil tenerlo todo así en el aire y no decir nada, y lamentablemente lo vemos, yo no quiero acusar ahora al otro, pero vemos que después se presta para que haya amiguismo, negocios, viene alguien y tiene un dinero, y bueno, hacelo y ponelo en un lugar donde no está permitido, donde hay un uso de residencial, capaz que le dejan poner al lado algo con una música muy fuerte. Todo eso, todo ese tipo de improvisación aprovecha la falta de planificación. El político también aprovecha esa falta. Por eso, a Necochea le falta una planificación. Sí. Con respecto a lo que estás hablando de planificación, también parecería a veces que los políticos vienen con otras intenciones de hacer negocio propio. ¿Cómo evitar lo que famoso se le dice la cleptocracia, y después también lo otro, el nepotismo que viene uno y viene toda la familia? Es lo que hablábamos cuando empezó el programa, y se ve a nivel local y en otros niveles también. La política bastardeada, el político tratando de enriquecerse en 2, 3, 4 años, de hacer negocios con el patrimonio público, con los espacios públicos. Entonces, ante esa posibilidad de hacer negocios, no conviene desarrollar una planificación, porque uno, después político, no puede autorizar. Viene alguien y dice: yo quiero esta zona de la playa, te voy a dar este dinero, el sobre. Bueno, si no hay planificación, se lo dan. Claro. Lo endulzan al público, le dicen no, porque acá, en cambio, cuando hay una planificación, participaron los colegios, participó la gente, no pueden decir, todo lo que se analizó lo tiro a la papelera de reciclaje, al tacho de la basura. Acá esto no es zona. Pero esto está pasando acá, pero no pasa en todos lados. Y por eso no todas las ciudades están como estamos nosotros. Porque el que escucha esto dirá: está todo destruido si no sale de Necochea por compromisos laborales. Pero el que sale y va a Mar del Pampa, va a Cariló, va a San Cayetano, va a Tres Arroyos, va a Valeria del Mar, se encuentra con que hay ciudades que están creciendo en la belleza y en la planificación que han adoptado como tal y como política de Estado, y viene un político tras otro y lo mantiene. Claro. Y lo mantiene más allá de la idea que tiene. Yo me acuerdo cuando, ya que te voy a contar una experiencia personal, cuando a mí me tocó trabajar en planificación, planificación, en esa gestión de Aloisi, yo ya había ido con una novia que tenía en la época de la universidad a Cariló. Me había encantado. Cariló es precioso, es bellísimo. El que no conoce, están cuidadas las calles, está cuidada la construcción, hay una interacción entre la urbanización y ese bosque. Cuidado, se saca una planta, se ponen 2. No es que se va a deforestar así como pasa en Villa del Deportista acá o en otros lugares. Y me atendió un empleado en planeamiento, sacó un cuaderno de tapadura y me dice, porque yo fui a hablar ahí con el intendente me dice: sí, con todo gusto, querría asesorarme sobre la normativa, esta persona te va a atender de parte mía. Me contactó, me fotocopió las normativas, sacó ese cuaderno y me dice: mira, en esta zona se puede hacer esto, no se puede hacer esto, se puede cortar un árbol pero pones 2. En general, si no, le pedimos a la gente, o le exigimos, porque no es pedir, le exigen, claro, que dejen los árboles, que hagan las construcciones bordeándolos, etcétera, etcétera. Cuando pasaron muchos años, desde la época de Aloisi hasta la campaña de Gastón, cuando Barcino se postula, claro, me dice: no me querés, yo no, Gastón, no, bueno, pero después me dice: no, pero dame una mano, y con ese carisma que tenía, y yo lo conozco a la familia, soy amigo, y lo apreciaba mucho, dije: bueno, voy a dar una mano. Me fui
De nuevo a Cairo, porque también él quería saber si estaba la factibilidad de urbanizar el jardín de rocas, con qué indicadores, había algunas ordenanzas de acá. Me atendió la misma persona. Si uno iba a planeamiento de acá, que había una o dos personas, y va ahora, hay toda una cantidad de gente distinta. Nueva, sí, y mucha, ¿no es cierto? Y mucho. Bien, me sacó el mismo cuaderno, tenía el mismo, dice, nosotros seguimos respetando la norma que aprobó el colegio. Acá no hay excepciones para nadie, puede venir quien venga, que no, nosotros no vamos a desvirtuar la norma. Y entonces, bueno, acá no, acá usted tiene plata, le puedo asegurar, quiere hacer, no sé, en el medio de la calle, acá de la 59, donde pasan los coches, quiere hacer una torre, la hace, y que los coches pasen en contramano. Así es una cosa muy grotesca, Sí, pero, pero sí, más o menos lo que se ve. Exacto. Lo que se ve. Pregunta. No, era un poco lo que está diciendo él con respecto a lo que es la falta de normas para cumplir con todo esto y el desorden en la parte que observamos de las tierras abandonadas o ya perdidas por sus propietarios porque la dejaron 30, 40 años y apareció toda una organización, porque ahí a veces ustedes hablan de planificación y hay algunos que planifican para quedarse con toda esa tierra y revenderla, que pasó en estos periodos, y la municipalidad, pudiendo verse capitalizado y con ese dinero poder hacer pavimentos, obras, viviendas, mirar de afuera o estar algún funcionario comprometido. Me parece que dio en la tecla. Claro, me parece que dio en la tecla. Porque no ha pasado más de una vez que ha venido el propietario de un terreno privado que han vendido y se encuentra con que está alambrado y encara al que lo está ocupando y le dice, a mí me dio el dato tal persona, y esa persona, funcionario municipal. O sea, digamos las cosas entonces como son. No es un plan de algo que ocurre por casualidad, ya que usted está hablando de esto de las tierras. Sí. Es algo un mecanismo perverso. Un mecanismo perverso donde hay gente que se beneficia. Sí, ocurre. Nosotros tenemos acá tierras, tenemos lugares para que esto sea un paraíso, y algunos vivillos siempre hay en la política, y bueno, uno empieza a sospechar que tiene el respaldo del intendente de turno, porque hay denuncias y todo se va tapando. Y sí, todos lo sabemos, o mucha gente lo sabe y lo ve, pero ¿qué hacemos con eso? El otro día escuchaba a los vecinos que salían por televisión con este tema del litio, y hablaban de Morales, de Catamarca, de tal lado y tal lado. Si me puedo hablar. Sí. Bueno, así hacemos una en Bolivia y Chile cobran un 40% de regalías al litio que se extrae, que es el oro blanco, sí. el petróleo del momento. Sí. Lo demanda toda la industria automotriz, la tecnología de los celulares, todos están demandando litio. En la Argentina, en lugar del 40% que cobra Bolivia y que cobra Chile, los gobernadores solo cobran el 1,5%. Los gobernadores saben que los países limítrofes no están cobrando el 40% de regalía, y también saben que el litio de la Argentina es de mayor calidad que el de Chile y el de Bolivia. ¿Y por qué vienen las empresas? Y ahora hay una revolución que están en Mendoza, movilizando en todo lado. Porque la gente dice, acá hay un 40% que tendría que ir al Estado, y yo, maestro, tendría que tener un buen sueldo, el hospital tendría que andar bien, y la salud tendría que andar mejor. Sin embargo, están cobrando el 1,5 en lugar del 40, y hay alguien que se está metiendo 38,5 al bolsillo. Claro, entonces la gente es tonta hasta cierto punto, hasta que un día se avivó. Claro. Cuando la gente se despertó, ahí después los pueblos reclaman, y con justa razón. Me fui al tema del litio, que no es nuestro. Pero es un ejemplo. Pero es un ejemplo de algunas cosas que se ven acá. En Catamarca, y el gobernador de Jamil
está produciendo, ya empezó produciendo litio, pero el clorhidrato, algo así de litio, que lo transportan a la Toyota de Japón. Así que acá lo único que hacen en clorhidrato, que prácticamente sería llevar la materia prima, ¿no? Claro. Y lo mismo está pasando donde está Morales, Jujuy está prendiéndose fuego desde hace un mes. Sí. ¿Por qué? Los maestros protestan del sueldo conjuntamente con el litio, porque le están diciendo, lo poco que escuchamos, porque los medios están todos, como pasa en las ciudades como acá, que los medios están bastante con la pauta, digamos, que reciben, como callados a la fuerza, porque si no te corto la pauta. La gente cuando sale dice, no, si le cobraran a la empresa como le tienen que cobrar, el Estado andaría bien y yo tendría un sueldo. Yo docente me está pagando 30.000 pesos, tendría que estar cobrando 200.000 pesos, 150. Hay una cosa muy perversa que se está viendo hoy en día, que cuando nosotros éramos chicos no se veía. El político era patriota y hoy el político quiere salvarse y quiere enriquecerse, y se enriquece porque lo vemos en políticos de ciudades chicas, cómo cambian el patrimonio. Se nos está yendo el tiempo. Igual vamos a hacer una segunda charla la semana que viene. La idea, para cerrar... Yo venía hablando de otro tema y salió por otro lado. No, porque el concepto es el mismo en el fondo. Claro. La no participación por ahí del ciudadano hasta que estalla. Sí. En el buen sentido de la palabra. Sí. No hay planes, no hay proyectos porque... Conviene. En algún momento te tocó estar en la gestión pública. Claro. Y vos tomaste un camino u otro. Claro. Y conseguiste terrenos, se hicieron viviendas, se hicieron planes. O sea, ¿es difícil hacerlo entonces? No, había otra cabeza. Ahí había un intendente y un equipo que estaba tratando de mover una montaña y llevarla para el lado de los más pobres, porque en definitiva el que está en una gestión de gobierno quiere que el que necesita pueda hacerse de un terreno, pueda hacerse de una casa, es el más desfavorecido y al que más tenemos que abrazar. Pero eso pasaba hace 40 años, porque pasó con Aloisi, pero también pasó con Taraborelli, y pasaba con Yelpo, es decir, intendentes honestos que estaban en pos del pueblo. Pero eso en Necochea parece que se perdió. O no sé cómo catalogarlo. Claro, pero alambrado de por medio, San Cayetano creció, claro, creció. Pero uno está viendo que nuestros vecinos están creciendo y que los políticos que administran esas comunas están siempre en la misma situación. Exacto. Y aparte no está el delirio de permanecer continuamente, salvo el de Tandil, que ya hace como 6 periodos y la gente no quiere que se vaya. Claro. Tiene como claro. pico de años, Claro. 12 años. Pero si usted tiene un vecino que lo ve, que anda con el mismo coche, la misma casa, y en cambio ve que un intendente gana 1.200.000 o 1 millón y pico, yo no puedo precisar en este momento, soy intendente, pero supera el millón, más viático, más esto, más esto. Cuando el maestro gana 100, hay algo raro, porque un político, yo me acuerdo de la época de Aloisi, que él dijo, bueno, acá este va a ser el límite, no puede ser que un secretario gane 15 veces o un intendente gane 15 veces lo que gana el maestro. Claro. Si un maestro gana el 100, el funcionario que gane el doble. Claro. El triple, póngale, porque además entre nosotros todos sabemos que tienen un kiosco ahí adentro. Sí. Y siempre una estrita de otro lado viene. Y acomodan al hijo, al sobrino, porque también conocemos los concejales y sabemos que este concejal metió al hijo, el otro metió al sobrino. Y bueno, medianamente tener la mirada de lo que gana un trabajador. Sí, como claro, un mojón. Como un mojón, pero si el político gana mucho más, si se escuchan cosas de las concesiones, bueno, el ciudadano llega a un momento que también se encuentra como muy desorientado. ¿Cómo revertir eso? Estamos haciendo una charla placentera, que va a ser vista por mucha gente, a las que le pedimos que se suscriban y que le den el me gusta o comenten mismo en la caja de comentarios de Secreto de Necochea.
Y esperemos tener una próxima charla. Sí, porque venimos a hablar de planificación y no hablamos de planificación. Vamos El a tema hablar. se fue porque el tiempo pasa volando. Se pasa volando. Sí, se fue. Se fue. Gracias. No, por favor.